Hola, muy buenos días para todos. Mil gracias por su nutrida participación, como de costumbre, en nuestro cuarto seminario en logro para todos los contadores de Colombia. Mientras nos acomodamos todos y terminan de ingresar las personas, vamos a pasar un video sobre nuestro ERP 100% en la nube, logro, y donde nos va a mostrar los beneficios que tiene. Bueno, como pudimos ver, el video de logro pues le facilita cada día más el trabajo a nuestros contadores en Colombia, permitiéndole llevar de una forma mucho más ágil y rápida y menos manual la operación pues y la gestión de sus clientes. Como les mencionaba al principio, mi nombre es Marlene Arroyave, trabajo con todo el equipo de logro y básicamente hoy nos va a acompañar Luis Alfredo Alcaraz, que es nuestro especialista, quien nos va a hablar sobre los mitos y verdades en todo el tema de las normas NIF. Obviamente, logro, en nuestra herramienta de logro podemos tener todo el tema de las normas de NIF actualizado y ya pues con todas las reglas y las normas colombianas. Recuerden que a su derecha tienen una nubecita con un interrogante para que por favor cualquier duda o inquietud que tengamos durante todo el proceso de la charla lo podamos solucionar a través de la nube con las preguntas que tenemos ahí al lado. Como les mencionaba, Luis Alfredo Alcaraz es nuestro especialista en todo el tema de logro, en el desarrollo del software y adicionalmente, pues, él es contador público, es ingeniero de sistemas y es quien más conoce, digamos, en nuestra compañía sobre todo el tema de las normas NIF. Y como les mencionaba, él nos va a contar y nos va a aclarar sobre cuáles son los mitos y verdades de las normas NIF. Antes de dar inicio a la charla, pues, con Luis Alfredo, vamos a enviar un sondeo de 5 preguntas para poder darle como un rumbo o un enfoque mucho más acertado a toda nuestra charla y de acuerdo pues a los intereses que tiene cada uno de nuestros participantes hoy día en nuestro seminario. Entonces, unos minuticos para que, por favor, 2 minuticos para que respondan esta encuesta. Pueden votar por una o por varias opciones que les salen en pantalla para que nosotros podamos enfocar por ahí la charla dependiendo de lo que ustedes mismos están solicitando. Últimos 20 segunditos para que por favor voten en la encuesta que en este momento está en sus pantallas y así nosotros podemos guiar la charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Vemos que en primer lugar la mayoría de ustedes, un 74% de ustedes, quiere conocer sobre el manejo de las diferencias entre lo contable y lo fiscal. El 54% de ustedes busca contabilidad multilibros. El 40% busca reportes y consultas que apoyan procesos NIF, cómo verlos. Y el 27 y el 9% quieren conocer los estados financieros y libros de contabilidad en el software y cómo obtener comisiones y beneficios con Logro. Muchas gracias. Adelante, Marlene. Perfecto. Básicamente, entonces, teniendo en cuenta pues la nutrida participación que hoy tenemos de contadores, vamos a contarle 3 beneficios básicos sobre los cuales logro beneficia a los contadores aliados en Colombia. ¿Vale? Entonces, como les mencionaba, tenemos 3 beneficios.
muy importante, un beneficio económico, ¿sí? Un beneficio de negocios y unos beneficios adicionales. ¿Qué beneficios económicos tiene pertenecer al club o al grupo de contadores aliados de Logro? Recientemente, de hecho, estamos haciendo un lanzamiento sobre el nuevo módulo de administrativo para contadores. Los contadores que estén afiliados a Logro como contadores aliados, que es muy sencillo, es ingresar a nuestro portal de www.logro y ahí hay una pestaña que se llama contadores. Ahí pueden registrarse y básicamente van a obtener una serie de beneficios. Módulo administrativo para contadores, es decir, que ustedes van a poder administrar todas las compañías que ustedes gestionen y les lleven la contabilidad a través de nuestro módulo administrativo para contadores. Para nuestros contadores ese beneficio es completamente gratuito. El software, la herramienta como tal, se la proporcionamos nosotros y además les proporcionamos unos beneficios económicos. Por eso está dentro del beneficio económico. Adicionalmente a eso, los clientes que ustedes ingresan o que nos refieren para que entren a Logro, que son sus clientes, o que definitivamente alguien más se lo referenció, nosotros le damos una comisión del 20% sobre la mensualidad del cliente durante los 6 meses. Al cliente no se le va a incrementar ni un centavo el costo mensual, como tal, es una comisión que asume Logro para nuestros contadores. Y el tercer, digamos, dentro del beneficio económico, el tercero que tenemos es que les regalamos usuarios gratuitos para que la contabilidad que ustedes le llevan a sus clientes no implique ningún costo adicional para nuestros contadores. El segundo beneficio que tenemos es un beneficio de negocios. ¿En qué consiste? Consiste en que nosotros, una vez que nuestros contadores han traído o han subido 3 clientes a Logro, a usar la plataforma de Logro en la nube, básicamente nosotros los exponemos en nuestro portal de aliados. En nuestra página tenemos una pestaña que es donde están todos los aliados que más clientes han referido en Logro. ¿Y qué pasa? Que hay muchos de los clientes que a nosotros nos visitan o que adicionalmente requieren servicios que presta su compañía, básicamente nosotros los referimos directamente o a través de la página o a través de solicitudes que nos lleguen de servicios adicionales que prestan nuestros aliados. Entonces nosotros ahí tenemos un beneficio de negocios en ambas direcciones, tanto para ustedes como para nosotros. Ustedes nos referencian clientes a nosotros les referenciamos clientes a ustedes y adicionalmente pues tienen una exhibición de su portal en nuestra pantalla, en nuestra página de Logro. El tercer beneficio que tenemos es un beneficio de formación. En el tema de la formación, nosotros todos los meses, básicamente lo que hacemos es que lanzamos seminarios completamente gratuitos con especialistas. El mes pasado tuvimos todas las conferencias sobre facturación electrónica, un tema de vanguardia. Este mes estamos enfocados en las normas NIF y para el 21 del mes siguiente estamos planeando dictar la de información exógena, que también es un tema supremamente importante para todos los contadores en Colombia. Nuestra herramienta, por supuesto, maneja todo el tema de las normas NIF y maneja todo el tema de la información exógena. Adicionalmente, tenemos unos beneficios que son unos premios. Estos premios se los obsequiamos a nuestros contadores que más clientes referencian. Tenemos, como lo pueden ver aquí en la imagen, tenemos desde pues algunos accesorios de muy buena calidad. Adicionalmente tenemos unos viajes y tenemos noches de hotel gratuitas, cenas para los contadores que más referidos nos traigan. Mensualmente tenemos, digamos, una premiación de nuestros contadores aliados. Adicionalmente, entonces, a todo este tema, los invito para que se registren. Ahí está nuestra información, www.logro.com, en /contadores. Ahí pueden hacer todo su registro quienes quieran pertenecer. No tiene ningún costo, es completamente gratuito. A continuación, entonces, los dejo con nuestro especialista, Luis Alfredo Alcaraz, que, como les mencionaba, nos va a contar hoy sobre todos los mitos y verdades de las normas NIF. Luis Alfredo, te doy la palabra. Listo, buenos días para todos, gracias por acompañarnos. El día de hoy, más que hablar sobre las NIF, un tema específico, queremos compartirles lo que ha sido este trasegar en Colombia con relación a las NIF.
Logro es un producto de PSL. PSL es una compañía que lleva más de 35 años en el mercado elaborando ERPs, ¿cierto? Desde la parte texto hasta nuestra última plataforma que es completamente la nube, que es Logro. Entonces lo que le queremos contar acá son como esas experiencias que nos han sucedido, y no solo que de pronto le ha pasado a esta compañía, sino a otras compañías de software. Entonces el temario que vamos a abordar va a ser el siguiente. ¿Qué sucedía antes de las NIF? ¿Cierto? La convergencia y la transición a las NIF. Ahora con la norma de información financiera. Vamos a mirar la conciliación entre lo contable y lo fiscal. Y vamos a dar unas recomendaciones. Bueno. ¿Qué sucedía antes de tener normas internacionales? Entonces, recordemos que por ahí en el año 2009 salió el decreto 1314, lo relacionado con las normas internacionales, y ha tenido pues decretos posteriores y reglamentaciones posteriores. Antes teníamos el decreto 2649 y otras leyes, ¿cierto? Simplemente para efectos ilustrativos, donde con ese decreto, los registros contables eran elaborados bajo ese decreto y otras disposiciones. Los registros contables y los estados financieros eran preparados con ese decreto. Fruto de eso, obteníamos los estados, el balance general y el estado de resultados, ¿cierto? Después, cuando se llegaba el momento de hacer la conciliación, presentar la declaración de renta, era necesario hacer una conciliación, ¿cierto? Entonces, para efectos de eso, o sea, yo tenía mi contabilidad bajo 2649, pero para efectos de hacer la declaración de renta, implicaba hacer una conciliación, ¿cierto? Entonces, eso era antes de las normas internacionales. Seguidamente vamos a citar unos ejemplos. Hay un ejemplo de la compra de indiferido. Esto era típico, el ejemplo típico que siempre manejamos como para hacernos entender con esto. Entonces dice que hay una compra de publicidad, 12 millones de pesos y una cuenta por pagar. Por efectos didácticos no liquidamos pues impuestos ni retenciones. Entonces, bajo la norma local se reconoce como un diferido y al final del cierre del mes se realiza la respectiva amortización, disminuyendo ese activo y reconociendo el respectivo gasto, ¿cierto? Bueno, adicionalmente, dentro de esa conciliación que les mencionaba para efectos de hacer la declaración de renta, hay muchas cosas que tributariamente no son aceptadas. Un ejemplo típico es el de los intereses presuntos a los socios, ¿cierto? ¿Qué implicaba acá en este punto? Los contadores, en papeles de trabajo, debían elaborar este anexito y estos ingresos resultantes llevarlos a la declaración de renta. Digamos que esto tiene pues como unos tratamientos y unas consideraciones. Es posible que al socio no se le cobraron intereses en el año, ¿cierto? Entonces ahí hay que tomar la DTF al final del año. Bueno, para eso pues hay todo un procedimiento, pero se puede dar el caso que sí le cobré intereses, pero entonces fue inferior a la DTF, entonces toca hacer el ajuste por la diferencia. O si le cobré por encima, pues la norma dice que no se hace absolutamente nada, ¿cierto? Usted sabe que siempre la DIAN tiene pues como su conveniencia. Entonces, este es como por citar un ejemplo, ¿cierto? Igual con gravámenes de movimientos financieros, con multas, con sanciones y muchas cosas. Recordemos que dicen los entendidos que hay más de unas 750 diferencias entre lo contable y lo fiscal. Bueno. Listo. Entonces, como decíamos, en ese papel, el resultado de ese papel de trabajo se llevaba a la declaración de renta. Bueno, la convergencia y la transición a las normas internacionales. Entonces, recordemos que hablamos de unos grupos, ¿cierto? Vamos a mencionar dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, simplemente son ilustrativos, donde este tipo de compañías son las grandes compañías que cotizan en bolsa, pues, por sus características. En 2013 elaboraban un balance de apertura, ¿cierto? Y el 2014 era un año de transición, entonces era un paralelo entre los marcos normativos anteriores y las normas internacionales, ¿cierto? Y ya el año 2015 era el periodo de aplicación obligatoria, entonces se tenía que la contabilidad oficial es bajo NIF, registros contables bajo NIF, estados financieros bajo NIF y
se habla de un registro de diferencias, donde uno tiene un valor contable, obtiene una diferencia y da como resultado un valor fiscal que es el que debería llevar a las declaraciones. Listo, ese es para el grupo 1. Tenemos la misma gráfica para el grupo 2, donde el 2014 tiene su balance de apertura, 2015 es el año de transición, igual es el paralelo entre los marcos normativos anteriores y las normas internacionales, y el año 2016 es el periodo de aplicación, con lo mismo, la contabilidad oficial es bajo NIF, registros contables bajo NIF y el manejo de las diferencias. Posteriormente, en el año 2012, recordemos la ley 1607, pues que son las conocidas famosas reformas tributarias. Recordemos que esta reforma tributaria, entre tantas cosas, estamos ubicados en el 2012, estamos haciendo un recorrido histórico con relación a la norma internacional. Entonces, esa ley 1607, como les decía, entre otras cosas, que abordó lo del impuesto nacional al consumo. Recordemos que en esa época teníamos tarifas de IVA del 35%, del 25%, que aplicaban a los automóviles de alta gama. Teníamos que la telefonía celular tenía una tarifa de IVA del 20%. Entonces, lo que se hizo con esa reforma tributaria fue que se dejaron 3 tarifas de IVA, pues incluyendo la del 0, la del 5 y la del 16. Estamos hablando a 2012. Y se creó el impuesto nacional al consumo para los vehículos de alta gama, del 16, otros del 8, para los planes de datos, telefonía celular, el impuesto nacional al consumo del 4%. Entonces, eso es como todas las modalidades pues, de impuesto al consumo que se tenía, porque antes el impuesto al consumo era muy ligado a lo que tenía que ver únicamente con los licores. Y adicionalmente también se abordó el tema de los restaurantes, ¿cierto? Que no cobraban ya IVA del 16, sino que cobraban IVA del 8% si no eran franquiciados. Entonces, este artículo, el 165, digamos que este fue donde muchos caímos, dice, únicamente para efectos tributarios, las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables continúan vigentes durante los 4 años siguientes a la entrada en vigencia de las normas internacionales de información financiera NIF. Entonces, digamos que este fue como el detonante que nos llevó a que muchas compañías empezaron a decir, no, es que yo tengo que llevar una doble contabilidad, ¿cierto? En el buen sentido, no es la que conocemos con fines fraudulentos, sino decir, yo necesito tener una contabilidad fiscal y otra bajo normas internacionales dado este esquema. ¿Por qué? Porque la DIAN se quería tomar un tiempo para medir los efectos de lo que implicaba la adopción de las normas internacionales. Entonces, digamos que para compañías como nosotros, donde nuestros clientes son tan disímiles, contadores con muchas visiones, respetables desde luego, ¿cierto? Entonces ahí fue donde comenzamos a decir, hay que manejar un sistema multilibros, inclusive hay compañías, no fueron nuestros clientes, pero hubo compañías que comenzaban a manejar 2 módulos de cartera, 2 módulos de inventario, 2 módulos de cuentas por pagar, 2 módulos de tesorería. Si uno tiene a veces descuadres y conflictos con uno solo, usted se imagina manejando ese tipo de cosas. Entonces, eso fue lo que llevó a que, si aquí tomamos, por ejemplo, el grupo 2, entonces decía, no, entonces el grupo 2 hasta el año 2018 tiene que llevar ese paralelo. Entonces, ahí es donde surgió el esquema de los multilibros. Bueno. Retomando el ejemplo que mencionábamos ahora, entonces teníamos la publicidad en la norma local, donde compraba la publicidad, la llevaba a la cuenta 17 un activo y tenía la cuenta por pagar, pero entonces bajo la norma internacional, ¿cierto? Bajo la norma internacional, eso era un gasto. Entonces, ¿a qué indujo eso? Ese articulito del 165 indujo el manejo de multilibros. Entonces se hablaba de Colgap, NIF y fiscal. ¿Sí? Después, planes de cuentas diferentes, lo que implicaba homologación, ¿cierto? Entonces, dado ese ejemplo que tenemos en pantalla, entonces uno decía, sí, yo estoy haciendo mi factura de compra, pero entonces cuando me vaya a contabilizar en la norma local, por favor en la 17, pero cuando sea la norma internacional, por favor a la 5, ¿cierto? Entonces, después me tocaba que en la norma, en la contabilidad local, me tocaba hacer el comprobante de amortización. ¿Sí? Listo. Se interpretó la norma internacional
como un problema de contabilización, ¿cierto? Entonces digamos que caímos como en ese efecto. Se interpretó la norma internacional como un problema de contabilización. Es decir, en lo local de esta manera, para la norma internacional de esta otra manera. Y simplemente estamos citando un ejemplo, y como estos son muchos los ejemplos. Temas como el del ejemplo que debe empezar a reconocerse como gasto, se plantea que sigue siendo diferido, ¿cierto? Entonces, digamos que muchas compañías dijeron, no, así eso nos aporree muy duro en resultados, esa publicidad, vamos a comenzar a llevarla al gasto, ¿cierto? Pero otras compañías insistieron, no, yo necesito hacer la amortización porque es que el dueño del negocio me va a decir que entonces ¿por qué la utilidad bajó tanto? Y bueno, todo ese tipo pues como de presiones que se ven sometidos los contadores, que es comprensible. Bueno, con la norma de información financiera. Entonces acá vamos a compartirles este concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Pues más adelante estas memorias llegarán, ¿cierto? Se las haremos llegar, entonces ahí podrán como consultar esa norma. Imagino que ustedes son muy juiciosos y están pues leyendo completamente esos pronunciamientos del Consejo Técnico, todos los editoriales de entidades respetables como CETA, Centro de Estudios Tributarios de Antioquia, Actualícese, pues que es muy conocido por todos nosotros, Accounter, pues todas esas compañías que nos ayudan a comprender todo este tipo de temas. Entonces, en ese concepto, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública dice que para efectos contables deben aplicarse los marcos técnicos normativos vigentes de acuerdo con el grupo al cual se pertenece la entidad y realizar las conciliaciones fiscales correspondientes determinadas por las normas tributarias. Pero entonces recordemos que, mire, el Consejo nos dice esto, pero por allá la reforma tributaria nos dijo lo del artículo 165, ¿cierto? Entonces ahí uno dice, ¿yo a quién le creo? Pero entonces ¿yo cómo hago para manejar toda esta cantidad de información? Recordemos que cada compañía es un mundo, ¿cierto? Hay compañías que son muy pequeñas, hay compañías que tienen algún grado de complejidad, eso depende de cada compañía. Entonces lo que está diciendo, lo que dijo el Consejo Técnico, para efectos contables deben aplicarse dos marcos normativos. Entonces simplemente acá estamos recordando que el grupo 1 debe aplicar NIF plenas, el grupo debe aplicar las NIF para pymes, y el grupo 3, el marco normativo técnico. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar con uno de los primeros mitos. Entonces, dice, las NIF exigen un PUC, o sea, un plan único de cuentas. Recordemos que los PUC lo reglamentó el decreto 2650 del año 93. Vamos a mirar cómo estas definiciones para que lleguemos a ese entendimiento. Dice que las normas de información financiera son un conjunto de estándares técnicos que establecen los criterios para reconocer, medir, presentar y revelar información financiera en los estados financieros de propósito general para una entidad que se encuentra bajo la hipótesis de negocio en marcha, ¿cierto? Entonces simplemente así diga que es normas internacionales de norma financiera, ellos no son reglamentos, ellos no son leyes, ellos dan delineamientos, ¿cierto? Y dados esos delineamientos, cada compañía establece sus políticas contables. Por eso cuando una compañía dice que le regala las políticas contables a otra compañía, digamos que eso no tiene como mucho sentido. Posiblemente le pueda servir algo, pueda reciclar algo, basarse sobre eso, pero digamos que no es lo adecuado porque cada compañía es un mundo. Es muy importante saber entonces que las normas internacionales no es contabilidad, ¿cierto? Al leer las anteriores referencias, pareciera ser que las NIF hicieran de lado la contabilidad para centrarse en los estados financieros. No podía afirmarse tal cosa, dado que se tiene que los estados financieros se alimentan del sistema contable. Pero sí es cierto que el centro de las NIF son los estados financieros de propósito general y no la contabilidad. Sí, entonces, uno que dice acá, entonces yo cómo obtengo estados financieros. Pues yo tengo que registrar mis transacciones, mis compras, mis ventas, ¿cierto? Entonces, es importante que se tengan registros contables que bajo las normas internacionales. Nos preguntan por acá que si pronto las iglesias tienen obligación de migrar a NIF,
de pronto en este momento no podríamos como dar la respuesta, pero entonces digamos que hay que remitirnos a las respectivas normas donde dice cuáles son los obligados. Por ejemplo, es muy claro que hemos escuchado que, por ejemplo, las propiedades horizontales tienen que llevar las NIF, las CESAL tienen que llevar las NIF, ¿cierto? Entonces, digamos que hay que revisar como la normatividad relacionada con eso. Bueno, retomando con lo del PUC. Luis Alfredo, por acá tenemos otra pregunta y es, ¿el plan de cuentas de su sistema es fijo o se le pueden agregar cuentas libremente? Listo, no. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido, pero entonces les cuento. El plan de cuentas que Logro ofrece es un plan de cuentas que está predefinido. Eso no quiere decir que cada compañía, el contador asignado a esa compañía, le pueda hacer una personalización. O sea, él puede agregarle cuentas, quitarle cuentas, renombrar cuentas. Nosotros le ofrecemos más o menos unas 450 cuentas imputables. Cuando hablamos de cuentas imputables son aquellas a las que le hago movimiento. Y adicionalmente están pues las cuentas mayores o las cuentas agrupadoras. Entonces es completamente libre. Sí le ofrecemos una parametrización por defecto. ¿Sí? Es más, tenemos ya experiencias de nuestros clientes que adquieren Logro y si son juiciosos, en 4 o 5 horas pueden comenzar ya a operar su negocio. Es más, para el Logro no exige que usted tenga que cargar los saldos iniciales de la contabilidad, no, usted puede comenzar y después puede desatrasarse a nivel contable. Bueno, entonces, retomando con este mito del PUC, las NIF no se encargan de indicar si usar un PUC o no. Esto no quiere decir que sea útil para organizar y presentar informes, ¿cierto? Entonces, concluyendo este mito, las NIF no se encargan de esto, pero un plan de cuentas sí es útil tenerlo, ¿sí? Uno que puede hacer, entonces hay autores que proponen una reorganización del PUC, pero digamos que eso ya es como criterio de cada contador y de cada compañía de acuerdo a sus necesidades. Esto que estamos mirando acá lo tomamos en un documento de la orientación técnica 001 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Listo. Bueno, vamos a mirar otro de los mitos. Las NIF tienen soportes y comprobantes y libros. Entonces, igual manera nos estamos soportando en este concepto el 1064, donde nos está diciendo que las NIF para pymes y las NIF para microempresas no se ocupan de aspectos relacionados con los soportes, comprobantes de contabilidad y libros. Por consiguiente, según lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.21 del decreto 2420 del 2015, este Consejo ha concluido que por lo menos lo relacionado con libros de contabilidad, estos artículos que mencionamos ahí del decreto 2649 del 93 aún se encuentran vigentes. Entonces, obvio que tenemos que tener soportes, obvio que yo tengo que tener la factura de mi proveedor, yo tengo que expedirle factura a mis clientes, obvio que yo tengo que tener las escrituras si compré un local, todo ese tipo de cosas, todos esos soportes hay que tenerlos. Entonces, la NIF no lo dice de manera profunda, pero sí se requiere. Bueno, el tercero, las NIF exigen libros de contabilidad. Libros de contabilidad es diferente a estados financieros. Con estados financieros sí es demasiado claro, ¿cierto? Entonces tenemos el balance general que ya se le llama estado de la institución financiera, el estado de resultados. Entonces nos referimos libros de contabilidad a estos que vamos a mencionar. Entonces tenemos a un libro diario, a un libro mayor y balance, un libro mayor, ¿cierto? Que muchas personas lo conocen como un balance de comprobación, donde simplemente este libro lo que nos muestra es un saldo anterior, nos muestra los movimientos débito, crédito de un periodo y nos muestra un saldo final. Entonces uno que lo que mira ahí, que la ecuación contable se cumpla, ¿cierto? Así saque todas las cuentas de la cuenta 1 hasta la 7. Listo, entonces tenemos también el libro mayor, tenemos auxiliares, ¿cierto? Ahora de pronto hacemos un recorrido en Logro y le mostramos los auxiliares que tenemos. Y libro de inventarios y balances, ¿cierto? Ese lo regula el artículo 52 del Código de Comercio. Digamos que una como de las falencias de este tipo de libros es que no hay como
que sería muy bueno como que dijera que debe contener qué, porque ahí se presta como a libre interpretación. Entonces unos dicen, no, es que debe ser de esta manera, solamente debe mostrar una columna de saldo final y el código de la cuenta. No, yo necesito que esté discriminado por tercero. Bueno, pues entonces son como diferentes formas de verlo. Y hablamos del libro fiscal de registro de operaciones diarias, que pues, lo exigen para aquellas personas, para las microempresas. Entonces, reiteramos, las NIF no hablan expresamente de este tipo de libros, pero este tipo de libros sí se requieren como soporte y apoyo a la contabilidad. Bueno, ahora vamos a entrar al tema de la conciliación entre lo contable y lo fiscal. Luis Alfredo, por acá tenemos una pregunta y es ¿cómo contabiliza el logro? ¿Es una contabilidad estándar o por producto? No, entonces, bueno, entonces voy a contestarle y ahora aprovecho para mostrarles un poco. Entonces, Logro ofrece una contabilidad estándar, ¿cierto? Entonces, recordemos que en los sistemas de información se dan transacciones. Entonces, hay transacciones con una factura de venta, una factura de compra y como accesorias a ellas hay notas créditos por devolución, notas crédito por mayor valor facturado, ese tipo de cosas. Entonces, yo perfectamente, vamos a suponer que yo vendo, no sé, yo vendo aceites. Yo soy una compañía que vende aceites. Y yo perfectamente podría tener una única cuenta para registrar el ingreso por la venta de aceites. Pero posiblemente yo quisiera clasificarlos por marca, ¿cierto? Si yo los clasifico por marca, yo perfectamente a ese producto, cuando me creo ese ítem, es producto, para nosotros lo llamamos ítem, yo le puedo definir una categoría, ¿cierto? Entonces yo digo aceites, entonces puedo decir nacionales y extranjeros, nacionales, móvil, ¿cierto? O diferentes marcas. Y con ese tipo de elemento de información, que es la categoría, yo perfectamente podría definir una contabilización, ¿sí? Sin embargo, mire que también otra de las cosas que hay que romper el paradigma es que era la contabilidad a la que me tenía que dar la información. Ve, yo qué vendí por aceite, por una marca de aceite. No, ya los informes de ventas que Logro ofrece y muchos otros sistemas me tienen que responder esas preguntas. Ve, yo cuánto vendí de eso, no que sea una cuenta. Sin embargo, está a discreción del contador, o sea, eso es respetable. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver un tema que es la conciliación entre lo contable y lo fiscal. Entonces vamos a mirar aquí. Entonces recordemos el artículo 165 del año 2012, donde nos decía que por 4 años las bases fiscales eran inalterables. Entonces a lo que llevó que muchas compañías optaron por el manejo de multilibros. ¿Sí? ¿Qué sucedió en el año 2016? Recordemos que el año 2016, que fue la otra reforma tributaria que se dio, recordemos el punto que lo más importante, que fue lo más impactante, fue el cambio de la tarifa de IVA del 16 al 19%, ¿cierto? Y una de las cosas que determinó esa ley 1819 del año 2016 fue ese artículo 376 que habló de la conciliación fiscal, ¿cierto? Entonces lo que dijo era que lo que se dice ahí es la contabilidad oficial es bajo normas internacionales. Sí, es bajo normas internacionales, pero que el contribuyente debe llevar las diferencias, ¿cierto? Entonces, digamos que mire, uno lo ve simple, pero mire que esto fue muy importante porque esto derogó ese artículo 165. Entonces, ¿a qué es lo que nos está diciendo? Vea, señor, es necesario hacer una conciliación fiscal. Cuando uno lee estas personas o ve videos de estas personas que escriben sobre este tipo de temas, siempre nos han dicho, nunca lo contable va a ser igual a lo tributario, ¿cierto? Siempre habrán diferencias. Con el primer slide que presentamos donde dijimos, no, es que la contabilidad se preparaba bajo 2649 y para efectos de hacer la declaración de renta me tocaba hacer una conciliación fiscal. Mire que estamos llegando al mismo punto. ¿Cuál es el mensaje que queremos darles? La contabilidad es una sola, ¿sí? Entonces, ese artículo 376
derogó ese artículo 165 de esa anterior reforma tributaria y introdujo el tema de la conciliación fiscal, pero entonces lo dejó en stand-by. Dijo, lo tenemos que reglamentar. Fue cuando ya en diciembre del año 2017, finalizando el año, recuerde que la DIAN tiene su costumbre que finalizando el año hace una lluvia de decretos y de resoluciones, publicó este decreto 1998, donde reglamenta la conciliación fiscal. ¿Sí? Habla de la conciliación fiscal. Entonces vamos a abordar un poquito sobre este tema de la conciliación fiscal. Listo. Entonces, ¿quiénes están obligados a hacer la conciliación fiscal? Entonces están los obligados a llevar contabilidad. Entonces hay que llevar un sistema de control o conciliación de diferencias entre la aplicación de los marcos técnicos normativos contables versus las disposiciones del estatuto tributario. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que desarrollábamos del préstamo a los socios. Yo tengo un concepto de intereses presuntos, aquí estamos con la presunción o con el supuesto mejor de que a ese socio yo en mi contabilidad NIF no le cobré intereses, ¿cierto? Es un supuesto, no es que sea la realidad, sino que es un supuesto. ¿Qué me tocó hacer? Tocó hacer un papel de trabajo para liquidar esos intereses presuntos y eso me da un valor fiscal que es un ingreso que se tiene que llevar a la declaración de renta. Aquí estamos citando un ejemplo. Como les digo, hay entendidos que dicen que las diferencias pueden llegar a ser unas 750. Yo les puedo leer ejemplos, son por ejemplo el 50% de los gravamen del momento financieros. Entonces usted en su módulo de tesorería, cuando le ingresa las notas débito a su cuenta bancaria, entonces usted puede tener costumbres, hacerlo por cada transacción, pero las compañías son más prácticas y dicen, ¿cuál fue el 4 por mil? Por la cuenta 1032 en Bancolombia que me cobraron. Ah, fueron 600.000 pesos. ¿Usted qué hace? Hace una nota bancaria, débito, ¿cierto? O un gasto bancario, como lo queramos llamar, por ese valor. Y usted así mes a mes le registra ese valor. Mire que usted en su contabilidad tiene la totalidad de ese gravamen de movimiento financiero, porque es que eso fue la realidad, eso fue lo que pasó. Otra cosa es que cuando ya tributariamente a usted le digan, no señor, es que usted se puede tomar únicamente el 50%, entonces supuestamente usted pagó de gravámenes de movimientos financieros en el año fueron 5 millones de pesos, lo que le está diciendo la norma tributaria, no señor, usted puede tomarse sino 2.500.000. Entonces, eso es lo que hay que hacer en la conciliación fiscal. Bueno. Luis Alfredo, por acá tenemos una pregunta de Fernando que dice, ¿cómo abordaría el logro relacionado con la conciliación fiscal que recientemente expidió la DIAN y está en proceso de reglamentación? Listo, perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, este decreto 1998 fue expedido pues el año pasado. Finalizando también se sacó la resolución respectiva, que vamos a verlo aquí más adelante, y al día 14 de febrero, a esa resolución que habían expedido, ya definiendo pues como el formato respectivo, hay un proyecto de cambio. Entonces, dadas ese tipo de cosas, entonces nosotros tenemos que ser muy prudentes con ese tipo de cambios. Entonces hay que esperar que esté bien definido, lo tenemos en nuestro backlog. Digamos que para el año 2017 no nos da, ya nuestros clientes actuales van a tener que utilizar la plantilla que ofrece la DIAN para tal propósito, pero la idea es analizarlo y mirar qué podemos hacer para el año 2018. Habrá diferencias que son inherentes al software, ¿cierto? Entonces posiblemente habrán temas como por ejemplo una diferencia en cambio. Recordemos que ese fue otro de los temas que la ley 1819 trajo y abordó, donde dijo la diferencia en cambio a quien le aplique, ¿cierto? Ya sea en la parte de ventas o en la parte de compras, pero digamos que es más común que una compañía colombiana le venda a alguien en moneda extranjera. ¿Qué fue lo que dijo? Solamente la diferencia en cambio tiene efectos fiscales al momento del pago. ¿Qué quiere decir eso? Yo a un cliente le vendo $1, por efectos didácticos estoy diciendo $1, a una tasa de 3.000 pesos, ¿cierto? Entonces digamos que en lo contable y lo fiscal eso es igual. Pero si a mí el cliente al mes siguiente me abonó 50 centavos, yo únicamente calculo la diferencia en cambio para la parte fiscal, la calculo para la parte fiscal. Para la norma internacional, no.
Para la norma internacional la venía haciendo como la hacía bajo norma local, que simplemente al final del mes yo hacía ajuste por diferencia en cambio al final del mes sobre el saldo. Habrá compañías que opten por decir, no, entonces yo en la NIF simplemente voy a hacer la diferencia en cambio al finalizar el año. Otro muy juicioso dirá, yo la voy a hacer finalizando cada periodo. Digamos que eso es tema de cada compañía. Listo. Vamos a mirar los componentes de la conciliación fiscal. De la conciliación fiscal le dice, el primer componente es un control de detalle. Entonces aquí vuelve y juega, aquí es autonomía del contribuyente, ¿cierto? Entonces usted verá si tiene papeles de trabajo, es opcional, es posible que en el mismo reporte de conciliación que la DIAN ofrece usted explique las diferencias. Podemos asimilarlo de manera simple, por ejemplo, al formato 1732, si no me falla la memoria, que era el anexo a la declaración de renta anterior. Entonces, es un formato muy parecido a eso. Entonces, los componentes son, primero, un control de detalle, ¿sí? Autonomía por parte del contribuyente. ¿Uno qué diría que podría ofrecer? Ahora pues en las recomendaciones, uno podría de pronto en cuentas de orden, que ese es otro como de los mitos que manejan las NIF, no, es que ya las NIF no permiten cuentas de orden, listo, cuentas de orden para lo que se registraba ahí, ¿cierto? Pero para efectos de mi manejo, de mis papeles de trabajo, de tener recordación de ese tipo de hechos, yo perfectamente puedo utilizar las cuentas de orden. Entonces, como le decíamos ahora con las preguntas que nos hicieron ahora, Logro permite que usted defina ese tipo de cuentas. El otro componente es el reporte de la conciliación fiscal, ¿cierto? Entonces, este es el anexo a la declaración de renta y es obligatorio. Se le debe entregar a la DIAN a través del servicio informático electrónico. ¿Sí? Si se corrige la declaración de renta, también debe corregirse el reporte de la conciliación. Entonces, es un símil como que teníamos, como les decía, el de la 1732, simplemente había una plantilla en Excel donde se hacía. Bueno, vamos a avanzar. ¿Quiénes son los obligados a presentar este reporte de conciliación fiscal a la DIAN? Son los contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a llevar contabilidad o los voluntarios a llevar la contabilidad. Es muy importante que estas compañías actualicen el RUT con el grupo contable al cual pertenecen. ¿Sí? Y tampoco están obligados a presentarlo a través de los servicios informáticos, aquellos que tengan ingresos fiscales inferiores, este caso para el 2017, a 1.433 millones de pesos. Una cosa es, todos lo deben elaborar, otra cosa es quién no lo debe transmitir. O sea, son dos cosas muy distintas. Hay que tenerlo. Yo no se lo envío a la DIAN, pero lo tengo que tener disponible por si me hacen un proceso de fiscalización o de auditoría por parte de la DIAN. Son dos cosas muy distintas, ¿cierto? Entonces, con esta resolución 73 del 29/12, simplemente se hizo la prescripción del formato de conciliación fiscal. Como les decía ahora, el 14 de febrero ya hay un nuevo proyecto para cambiar esa resolución, ¿cierto? Donde se dice, pues a grandes rasgos, dice que el formato 2516 será usado por personas jurídicas y el 2517 por personas naturales residentes que lleven contabilidad. Bueno, recomendaciones. Entonces, ¿qué es lo que les estamos diciendo? La contabilidad es una sola, ¿cierto? Bajo normas internacionales. Por lo tanto, mis registros, ya vimos que registros sí hay y que los estados financieros son preparados bajo los marcos normativos contables. Con esa información se preparan los diferentes estados financieros y volvemos a lo mismo, la conciliación. Bueno, recomendaciones. Adecuar el plan de cuentas a las NIF. Hay autores que tienen propuestas como, por ejemplo, este señor, Plan de Cuentas para Sistemas Contables, el señor Luis Rael Uribe. Es un libro después de coedición, no está dando publicidad ni tenemos ninguna, simplemente que es como de los que conocemos y de pronto adquirimos para efectos de estudio. Entonces, el señor hace, por ejemplo, unas propuestas de clasificación de las cuentas, aunque uno también lee editoriales y dice, no, eso no es necesario, usted puede conservar su plan de cuentas, simplemente agréguele o reclasifique cuentas. Adecuar el plan de cuentas para el manejo de las diferencias en cuentas de orden. Es una alternativa, ¿sí? Es una alternativa. No manejar multilibros, es decir, mi contabilidad es bajo normas internacionales y hacer conciliación fiscal y apoyarse en obras como esta, por el que les estoy mostrando que es una obra de actualícese, ¿cierto? Pues
simplemente les damos la información, ya pues el que esté interesado en esa obra, ya tendría pues que mirar con Actualícese. Esa obra es muy interesante porque desglosa como las diferencias entre lo contable y lo fiscal, le dice que no es deducible. Entonces simplemente usted hace chequeo y dice, esto es lo que me aplica a mi compañía. Listo. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por logro, como para mostrarles algo. Entonces hablábamos del plan de cuentas. Sí, tenemos un plan de cuentas. Sí, tenemos aquí una lista de cuentas donde se ofrecen unas por defecto y el usuario puede incluir otras. ¿Sí? Nuestro plan de cuentas permite que yo a una cuenta le diga cómo quiero controlar su saldo, ¿cierto? Si quiere manejar centro, tercero o documento, y tiene pues como otros atributos. Tenemos cuentas de impuestos, ¿cierto? Los vigentes en Colombia. ¿Sí? Tenemos todos los impuestos, tanto para la venta como para la compra, con sus respectivas devoluciones. Tenemos las cuentas de retenciones, ¿sí? Debidamente clasificadas con sus respectivas tarifas. Tenemos también las cuentas de las cuentas de las retenciones de IVA, si se da. Recordemos que estas retenciones de IVA cada vez son menos, porque esa reforma también eliminó lo que era el IVA teórico o asumido. Entonces Logro tiene plan de cuentas. Usted lo puede perfectamente personalizar. Logro que le permite. Logro, como decíamos ahora, de la contabilización. Alguien que hizo la pregunta de los productos. Mire que tenemos una contabilización por defecto para venta, para compra, para inventarios, ¿cierto? Y con todas estas partidas o cuentas se construyen todas las transacciones, pero yo perfectamente, con la categoría, esta es una compañía que es una juguetería y aquí hay unas categorías que era modelo de helismo, aviones, helicópteros, y yo perfectamente para cada una de esas categorías podría definir una cuenta. Entonces aquí hay un botón de opción avanzada. Es más, podemos ser más específicos. En nuestros ítems podemos definirle cuentas específicas por ítem. Entonces, mire que tenemos muchas posibilidades. Entonces, en realidad, hay tres alternativas. Yo puedo ser tan simple o puedo ser muy complejo en la contabilización. ¿Sí? Listo. Entonces esa es listo. Vamos a mirar un poquito de los reportes. Entonces, tenemos el libro mayor o balance de comprobación. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos, como les decía ahora, muestra la ecuación contable. Adicionalmente, tenemos los libros auxiliares. ¿Sí? Tenemos 4 libros auxiliares. Entonces les voy a explicar como por encima de qué se trata. El libro auxiliar de acumulados, libro auxiliar con movimientos. Entonces, como su nombre lo dice, es muy resumido. Entonces, este libro simplemente me detalla a nivel de tercero, pero si yo sacar ese mismo reporte y lo saco con movimiento, me discrimina cada movimiento, por cada tercero, cada movimiento que tuvo en ese rango de periodos. Ese libro auxiliar puede elaborarse por rango de periodos, ¿cierto? ¿Qué otros auxiliares tenemos? Los de bases de impuestos y retenciones. Estos son los que me apoyan a elaborar las declaraciones tributarias. Listo. Entonces, digamos que el propósito del día de hoy no era pues como mostrarles mucho lo de Logro, simplemente fue como por las preguntas que se dieron. Ya será pues los interesados perfectamente pueden ingresar a nuestra página de Logro, los que quieran pueden obtener un demo gratis para que lo exploren, y si están interesados pues nos contactan. Gracias, doctor. Por acá tengo unas preguntas que tenemos pues como acumuladas de varios de los asistentes. Juan Pablo hace una pregunta que si el software contable Logro es por internet o hay que instalarlo. No, es completamente por internet. Mire que yo no tengo que hacer inversión en bases de datos, que me cambió la versión de Windows, ese tipo de cosas, yo no me preocupo. Simplemente tengo que tener la conexión a internet. Y mire que ahora que lo complicado que es el transporte, yo desde mi casa perfectamente puedo
puedo trabajar. Mire que los desplazamientos cada vez en las ciudades es más complicado, entonces digamos que esto es una gran facilidad. Posiblemente se me presentó una emergencia familiar en el día, pero entonces yo en la noche puedo reponer el tiempo. Entonces mire las ventajas que nos da una aplicación en la nube. Perfecto. Preguntan que si Logro maneja libros de inventario y balances. Sí, entonces, bueno, como les decía ahora... Puedes mostrar también el informe auxiliar nuevamente para Viviana. Sí. Listo, entonces voy a cerrarlo nuevamente. Entonces, los auxiliares tenemos 4. ¿Qué en particular tienen estos auxiliares? Los primeros 2 se me muestran todas las cuentas, absolutamente todas las cuentas, pero estos 2 últimos me muestran son las cuentas relacionadas de impuestos y retenciones. Entonces yo perfectamente acá podría filtrar únicamente las cuentas de IVA, si quisiera hacerlo. Entonces mire que ahí es muy detallado, fue documento a documento, donde el movimiento neto para el periodo que estoy consultando me está diciendo qué fue lo que sucedió, dependiendo de la... Eso tiene significado dependiendo de la cuenta. Entonces, digamos que esos auxiliares se permiten exportar, ¿cierto? O sea, lo que se ve en pantalla se permite exportar. Listo. Listo. Una pregunta que tenemos es, ¿cuál costo maneja el sistema para valorizar el inventario? ¿Me repites, por favor? ¿Cuál costo maneja el sistema para valorizar el inventario? Listo, entonces, Logro maneja el costo promedio. Por ahora maneja el costo promedio. Hemos mirado la posibilidad de manejar otros sistemas de valoración de inventarios, pero por ahora es el costo promedio. Ese inventario es en tiempo real. O sea, desde que yo hago la factura de compra, el ítem, voy a mostrarles por acá rápidamente. Yo para un ítem específico, el costo está completamente actualizado. Compré, hice una devolución, costo actualizado. Hice ventas, se me actualizan las cantidades. Entonces es el costo promedio. Y apoyando un poquito lo de ahora, también tenemos con el libro de inventarios y balances, tenemos el inventario valorizado, ¿cierto? Que me muestra lo que tengo en existencia, ¿cierto? Puede ser al día o al costo de un periodo. Nosotros no tenemos un módulo de activos fijos o propiedad de planta de equipo. Pues el día que tengamos un módulo de esos tendríamos un informe de que, no sé, activos fijos registrados en el sistema por colocarle como algún nombre. Entonces digamos que uno a través de todos estos reportes, tenemos en la contabilidad, libro mayor, comparativo, libro de cuentas auxiliares, también tenemos una cantidad de exploradores, ¿sí? De los diferentes módulos que me permiten consultar información. Ok. Por acá, Juan Carlos Ruiz nos pregunta si es posible importar información de otro software contable para arrancar a utilizar Logro. Sí, perfectamente. Entonces, Logro permite, les voy a mostrar acá rápidamente cómo es el proceso. Entonces, como les decíamos, Logro, yo me atrevería a decir que el 97% de los comprobantes los produce las transacciones. Son automáticos. O sea, yo hago mi factura de venta y la finalizo, él me contabiliza. Yo hago mi devolución, me contabiliza. Yo hago mis ingresos de dinero, me contabilizan. Yo le pago a mis proveedores o hago los anticipos a mis proveedores o hago los pagos de los impuestos a la DIAN. Eso automáticamente me contabiliza, pero también tenemos la opción de comprobante contable. Entonces, para la pregunta, nosotros tenemos la forma de importar comprobantes. Entonces hay una plantilla muy sencilla, están los pasos especificados, yo descargo la plantilla, él me da un ejemplo de cómo debo llenar la información y simplemente lo importo. Entonces tenemos como 2 modalidades de importación. Una es para importar los saldos iniciales, ¿cierto? Los saldos iniciales, entonces simplemente lo que hace es que me hace un vaciado. Bueno, aquí no puedo porque ya comencé operaciones. Yo bajo la plantilla de saldo, no estoy ubicado en el periodo de saldos iniciales, perdón. Bajo la plantilla y lo que hace es que me hace un vaciado de todo el plan de cuentas que yo tengo definido y yo simplemente le defino los valores. O yo simplemente en mi sistema anterior dejo 4 o 5 columnas donde está el código de la cuenta, cuál es el valor del saldo. Muy importante, si alguno de esos, una cuenta de esas maneja tercero, por ejemplo, una cuenta de clientes, una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, pues se tiene que informar tercero a tercero.
Y de igual manera se pueden subir saldos de facturas, ¿cierto? De facturas que yo tenga pendientes de cobro para que pasen a ser administrados por las cuentas por cobrar. Pero entonces mire que las ventas tienen algo que se llama la gestión de los clientes, algo muy importante. Yo puedo mirar aquí mis facturas vencidas, mis facturas por vencer, y yo con ese tipo de cosas puedo establecer gestiones de cobro. Si le tengo definidos correos a mis clientes, yo les puedo inclusive mandar recordatorios. Si yo tengo, por ejemplo, muchos puntos de venta, perfectamente yo puedo tener informes como esto, ventas y rentabilidad por puntos por venta, por punto de venta, perdón. Luis Alfredo, como falta solamente un minuto para que terminemos la conferencia, ya van a ser las 10 de la mañana, quería hacerte la última pregunta que nos hace Julián, y es de manera definitiva, entonces, ¿no recomienda el manejo de multilibros? Sí, o sea, la recomendación de verdad es, por eso la forma como comenzamos la presentación es, antes teníamos una sola contabilidad, hacíamos conciliación y hacíamos declaración de renta, entonces la recomendación es no nos metamos en ese lío de los multilibros, porque eso es replicar información, eso es duplicar espacio en disco, digamos, pues usted dirá, pues que eso ahora es muy barato, pero entonces uno a veces se descuadra manejando un solo libro, ahora manejando dos, entonces no es mejor, la recomendación es su contabilidad bajo normas internacionales y simplemente hace la conciliación. Lo puede ir haciendo mes a mes, utilizando cuentas de orden. Y como les contamos, Logro va a esperar que esté ya como en firme todo este proceso de la conciliación y va a mirar en qué parte podemos ayudar para hacerle más fácil la vida a los contadores. Bueno, como nos dijo Gregorio, ya son las 10 de la mañana. Luis Alfredo, mil y mil gracias por todas las aclaraciones y toda la presentación que acabas de hacer. Esperemos pues que enviarles a todos la grabación de la charla y básicamente queremos agradecerles a todos su nutrida participación nuevamente. Lo que les decía al inicio de la charla, y es que el 21 de marzo vamos a realizar una charla con un especialista para todo el tema de información exógena. Entonces, los esperamos a todos. Mil gracias por su participación. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Si están interesados en más información sobre las NIF, pueden votar en este momento en el sondeo que estamos disparando en la pantalla. Muchas gracias. También les queríamos contar que las memorias del evento las estaremos enviando en los próximos días a todos los participantes para que también las puedan tener y consultar en su tiempo. Nuevamente, muchas gracias a todos por participar.